votaron. Seguramente que ya estudiaron todo, ¿verdad? No homologuear el tipo lunes. Something new. Não, a prova é só sexta. Gente, cada vez. Na outra sexta. Vocês podem responder de ouvir. Bueno, ¿en qué rango etario vemos los pacientes con apendicitis aguda? Vemos a partir de los 10 a 30 años, ¿verdad? Eso es el rango etario normal, ¿verdad? Esperable, no es normal, esperable. Generalmente los que vienen mayores de 50 años, último pensamos en una patología appendicular, no ser un cáncer de apéndice, ¿verdad? O a otras patologías. Era el motivo de consulta más frecuente anteriormente, ¿verdad? La apendicitis aguda. Actualmente ya está desplazado por el motivo de consulta, que es el dolor en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Por las patologías biliares. Pero la patología de urgencia quirúrgica más frecuente sigue siendo la apendicitis aguda. La patología vesicular de la vesícula o de la patología biliar muy difícilmente entra en el momento del diagnóstico de la cirugía, a no ser que sea una coronarquitis aguda, ¿verdad? Para hacer otro tipo de procedimiento. Entonces, esto es muy importante. La apendicitis aguda constituye la urgencia más frecuente en cirugía general, o sea que es la urgencia quirúrgica más frecuente. Atiendan bien eso porque eso siempre se quiere preguntar. El pronóstico, generalmente cuanto más temprano hacemos el diagnóstico, mejor, más favorable para el paciente, el mejor pronóstico va a ser para el paciente. Y la apendicitis perforada es la principal causa de muerte en cirugía general. ¿Qué va a causar la peritonitis y la apendicitis perforada? ¿Cómo se llamaba esta válvula? Ileocecal. ¿De? Bowie. ¿Y esta es la válvula? Seco apendicular o de Gerlach, en donde el apéndice tiene una función normal, ¿verdad? De producción de mucosa. Esa mucosa tiene muchos linfocitos y esos linfocitos contrarrestan las infecciones o los microorganismos patógenos que encontramos dentro del ciego, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, ¿verdad? Con nuestra forma de alimentación? ¿De qué se encarga el colon derecho? ¿Para qué sirve el colon derecho? Con nuestra dieta pobre o déficit de agua que tomamos, el alimento, o sea, el bolo alimentario, el contenido intestinal ya llega casi un poco más seco de lo normal en el intestino, ¿verdad? En el colon, en el ciego y en el colon derecho, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se desprende se absorbe muy temprano y se desprende una materia fecal, ¿verdad? En forma de piedra, y esa piedra cae acá. Y con las contracciones de los movimientos del apéndice, eso hace de que se abra y se cierra, ¿para qué? Para secretar su contenido. Y en el momento que se abre y se cierra, viene el fecalito y obstruye. Esta es la válvula seco apendicular. Y histológicamente vamos a ver que tiene muchas placas linfoideas. ¿Cómo se llama esto? Histológicamente. Tiago, un buen histologista. Tiago Faría, ¿y el otro Tiago? No sé. Sí, está. ¿Tiago qué? Chao, Ferreira. Ferreira. Tiago F. ¿Hermanos, no? No. Tiago Neve, así. Um é branco, outro é preto. Vale. Se llama placas de Peyer. Placas de Peyer. Peyer. P-E-Y-E-R.
Payer. Gracias. No es payer. Bueno, la posición del apéndice es muy importante también, ¿verdad? ¿Cuál es la posición más habitual del apéndice? ¿Están seguros? Sí, Segurísimos. ¿Dónde dice eso? ah, com você não. ¿Por qué así, Nayara? Sei lá, né? Permiso. ¿Se fue? ¿Qué hacen? Sí, para la pelea, trae. No, É o teu, é? sí, el libro dice que la posición más frecuente del apéndice es la retrosecal, ¿verdad? Pero nosotros, si ustedes se dan cuenta, cuando uno hace su práctica, existen maniobras semiológicas distintas para hacer el diagnóstico de la apendicitis retrocecal. ¿Alguien sabe? La apendicitis retrocecal es un problema, porque es más difícil de encontrar. Se va hacia atrás y es más difícil de encontrar, ¿verdad? El dolor no es tanto la facilidad que derecha, sino que ya se va hacia el flanco, ¿verdad? Ese es otro. Y las maniobras a veces no son tan llamativas o tan específicas para la apendicitis aguda, ¿verdad? O sea, es difícil el diagnóstico, no es tan difícil, pero es difícil el tratamiento de la apendicitis retrocecal. Es un problema, incluso a veces el apéndice se va y se queda en el hígado, debajo del hígado incluso, debajo del riñón. Y generalmente nosotros encontramos más la apendicitis descendente interna. O sea, entre las dos son las posiciones más frecuentes, la retrocecal y la descendente interna. Entre ambas. Pero según la literatura es la retrocecal, ¿verdad? Dice retrocecal ascendente, ¿verdad? Esa es la posición más frecuente. Qual é a segunda? Descendente interno. Descendente. Descendente hacia abajo e interna. Esta posición. Bueno. Aí, no caso, abaixo da dor vai ser na fossa ilíaca mesmo. Ahí la fosa ilíaca. Ahí, la fosa ilíaca mismo. Y la retrocecal que se va hacia acá, hacia arriba. Incluso hay un punto, luego una forma de decir esto es una apendicitis retrocecal con la clínica. ¿Alguien sabe? Hay un punto doloroso que nosotros podemos buscar en la apendicitis retrocecal. Muy bien, un punto doloroso de la escena. ¿Qué nivel? ¿Cómo buscamos el punto doloroso de la escena? ¿Tiago? Tiago, vos tenés una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Te voy a dar una responsabilidad más grande con el Tiago. Te voy a dar una responsabilidad más grande. Cuando te recibas, quiero que tu foto aparezca ahí en los cuadros los mejores alumnos para ese Rapaz! Dois pontos acima e depois que me deu. Pero así sin leer. Não, sim, de cabeça. Se hace dos dedos hacia arriba y dos dedos por detrás de la espina y la cadera superior. Encontramos la espina, dos dedos por arriba y dos dedos por detrás. Y ahí le hacemos su palpación y ahí le duele al paciente cuando tenemos el punto doloroso, cuando tenemos una apendicitis retrocecal. Bueno. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de apendicitis aguda? Fecalito. Fecalito. La causa es obstructiva, ¿verdad? Eso es simple, ¿verdad? La causa obstructiva por fecalito, la hiperplasia linfoidea en quienes, en niños menores de 15 años, parásitos más todavía esto en Asia, cuerpos extraños, por ejemplo el chocolate. Ah, milho. Millo. Ya operé una apendicitis aguda por millo. Por eso hay que masticar bien el millo, ¿verdad? Y los tumores. ¿Eh?
No sale como entra, ¿verdad? La presentación más frecuente de un cáncer apendicular es la apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque la pared, el epitelio, después la mucosa y la pared forman una tumoración que obstruye totalmente la luz. Entonces la forma de presentación más frecuente del tumor apendicular es la apendicitis aguda. Encontramos generalmente un hallazgo quirúrgico del tumor apendicular. Si el tumor mide menor a 1 centímetro, se hace solamente la apendicectomía. Si el tumor mide mayor a 2 centímetros, hay que sacar todo el corte. Una colectomía derecha. Una de las cirugías más placenteras que un cirujano puede encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Primeramente se obstruye la luz, se interrumpe el drenaje linfático, el drenaje del contenido apendicular primero. Eso hace de que ese líquido estancado acá hace que produzca una proliferación bacteriana. Eso va a causar un aumento de la presión. Ese aumento de la presión va a distender el apéndice, va a irritarlo. ¿Qué cosa? ¿Qué nervios? Plexo de Meissner-Auerbach, y eso va a viajar al plexo solar, y al viajar al plexo solar va a producir un dolor epigástrico periumbilical acompañado de náuseas y vómitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está el nervio vago, ¿verdad? Y el nervio vago, cuando se irrita o cuando se estimula el nervio vago, produce, eso se va directamente hacia el cerebro, ¿verdad? Y produce náuseas y vómitos. Entonces, si le pregunto por qué se produce la cronología de Murphy, tiene que saber de que primero se obstruye el apéndice, se detiene el drenaje linfático, se produce una proliferación bacteriana, esa proliferación aumenta la presión intrapendicular, ese aumento de la presión intrapendicular va a causar una distensión del apéndice, va a causar una irritación de los plexos de Meissner y Auerbach, va a viajar al plexo solar y va a producir el dolor en el epigastrio. No, señor. Ahí se dan cuenta que la simple cronología de Murphy tiene su explicación fisiopatológica, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ese proceso no retrotrae. ¿Qué significa eso? Que no se va a detener y volver hacia atrás, sino que va a progresar. Eso ya va a alcanzar la serosa del peritoneo. La serosa visceral del apéndice se va a inflamar, y al inflamarse va a tocar la serosa parietal. Y esa serosa parietal tiene otra vía de diseminación del dolor, ya se van por las vías del tacto, dolor y temperatura, que se va primero a la espina, a la médula espinal, al hipotálamo y vuelve por ahí. Y eso causa el dolor localizado, que se ve después de cuántas horas, generalmente de 6 o 8 horas. ¿Verdad? Y ahí se produce una irradiación o una migración del dolor. Migración, ¿por qué? Porque se destruyeron ya los plexos de Meissner y Auerbach en el proceso inflamatorio y ya no van a emitir señales. Entonces ya no le duele el epigastrio. ¿Por qué? Porque ya no se va la señal del dolor al plexo solar, sino que uno ya se venció el límite de impulso de esos nervios, y otro que se produce una destrucción, ¿no? Después, ese dolor ya se localiza en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque se irrita ya el peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha. Entonces el dolor es localizado, el paciente viene con una posición antiálgica. Eso después va a haber un compromiso del drenaje linfático, y ya puede haber una isquemia, un edema, una perforación, etcétera, etcétera, de acuerdo al estadio anatomopatológico que vamos a encontrar en la apendicitis aguda. No estoy yendo muy rápido. Pues ya se están acostumbrando a mi... Bueno, ¿cuáles son los factores, las bacterias que más encontramos en los pacientes con apendicitis aguda, ¿verdad? El Bacteria fragilis y la Escherichia coli, los más frecuentes. Además, los gérmenes de la piel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cortar la piel, que son el Staphylococcus epidermidis, ¿verdad? Y el Enterococcus, que no está acá, que es un coco gran positivo, ¿verdad? Que está en el intestino. Diagnóstico
cronología de Murphy en el 55% de los casos. ¿Qué es la cronología? Acuérdense de esto, cronología de Murphy no es lo mismo que signo de Murphy. Estos son totalmente entidades totalmente diferentes. Signo de Murphy es una cosa que sirve para otra patología. La cronología de Murphy sirve para la apendicitis aguda, en donde se mide un dolor tipo sordo, región periumbilical, acompañada de náuseas y vómitos y migración del dolor de la fosa ilíaca derecha. Miren que la anorexia y la fiebre no están presentes en la cronología de Murphy. Los componentes de la cronología de Murphy es la migración del dolor, náuseas y vómitos. ¿Estamos? A dor. O senhor falou que ela migra de 6 a 8 ou é de 3 a 4 horas? 6 a 8 horas dice el libro de Michans. Mas é porque eu vi parece que é de 3 a 4, tá? Não é não? Nunca una apendicitis, usted tiene que saber que el proceso fisiopatológico de la apendicitis aguda no va a durar poco tiempo. Generalmente dura más de 6 horas de evolución, más de 8 horas de evolución. Porque es muy difícil encontrar, hasta ahora yo no encontré en toda mi experiencia médica, yo no encontré un paciente con apendicitis aguda que empezó a la mañana y se operó al mediodía, ¿verdad? Eso todavía no pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las horas del dolor son muy pocas, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, siempre se tiene que esperar más de 8 horas para hacer o el paciente no va a venir. Va a venir cuando ya no aguanta el dolor y generalmente tarda un día en venir el paciente, 24 horas por ejemplo. Y nosotros con el tiempo, del tiempo o el inicio de los síntomas, empíricamente nosotros podemos calcular en qué estadio anatomopatológico está el paciente. ¿Cuáles son las fases de la apendicitis aguda? Edematosa, flegmonosa, gangrenosa y perforativa, ¿verdad? Si nosotros tenemos un paciente de 24 hasta 36 horas de evolución, nosotros pensamos ya de que es una apendicitis generalmente edematosa. 24 horas de evolución de edematosa. De 24 a 36 horas pensamos en una flegmonosa. De 36 a 48 horas en una gangrenosa y mayor a 48 horas ya pensamos en una perforativa. Peritonitis de entrada del paciente no va a tener. Nosotros pensamos primero del tiempo de evolución. Si viene un paciente, ayer a la noche empezó su dolor y viene hoy a la tarde, voy a pensar en una apendicitis congestiva. Incluso me da tiempo de que el paciente de operarle a otro paciente, por ejemplo, ¿verdad? Si tengo dos pacientes, uno empezó hace 48 horas y él empezó hace 24 horas, primeramente lo voy a operar al paciente que tiene 48 horas de evolución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estadio anatomopatológico me está acercando más a la gangrena. Y la gangrena ustedes ya saben que tiene una microperforación. ¿Ok? Generalmente el paciente que tiene apendicitis aguda, generalmente no tienen hambre. Incluso las viejas escuelas dicen que no existe apendicitis aguda si no tiene anorexia, ¿verdad? Eso ya es un poco más relativo, ¿verdad? Pero hay que preguntar siempre, generalmente no tienen hambre los pacientes con apendicitis aguda. ¿Quién ya se operó de apendicitis aguda? ¿No tuviste hambre? El dolor es intenso. Y la fiebre no está presente siempre. No es siempre que está fiebre. Y después la forma rara, ¿verdad? Y acá estamos en la semiología que vamos a encontrar. Primero, el signo de McBurney, ¿verdad? Que es el punto doloroso de McBurney. Que es una línea que se traza de la espina ilíaca superior al ombligo. En la unión del tercio medio con el tercio externo está el punto de McBurney, ¿verdad? Le apretamos, duele. Al soltar bruscamente, le duele más. ¿Se llama eso? Sí, signo de Bloomberg. Ya se deja de usar el nombre de signo de Bloomberg. ¿Ya saben, verdad? No. Se llama actualmente signo del rebote. ¿Por qué? Porque el signo de Bloomberg primeramente se vio y se dejó para la apendicitis aguda. Pero si yo tengo el mismo signo del lado contrario en un paciente con diverticulitis aguda, no voy a decir signo de Bloomberg del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el signo de Bloomberg es una condición
patognomónica de la apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces se deja como signo del rebote, ¿verdad? Rebote. Pero tiene que saber que existen los dos números. El punto de la escena, 2 centímetros por arriba y 2 centímetros por fuera de la espina ilíaca anterior superior. Se asocia con la ubicación retrosecral del apéndice. El signo de Bloomberg, ya saben. El signo de Browsing, que es la compresión de la fosa ilíaca izquierda y de la fosa ilíaca derecha. El signo de Chutrón por la desviación de la cicatriz umbilical. Y acá lo que vamos a encontrar también es la defensa en la fosa ilíaca derecha. Defensa o hipersensibilidad. Vos le tocas al paciente la fosa ilíaca derecha y el paciente contrae su abdomen. Pero esa contracción es voluntaria o involuntaria. Involuntaria. ¿Cómo se llama eso? Defensa muscular. La presencia de defensa muscular. Se le dice defensa muscular, contractura localizada, hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha. Son las mismas cosas. Porque al apretar, al tocar, el paciente ya le duele y ya contrae. Es muy característico y nunca se van a olvidar cuando el paciente tenga su contractura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tocarle al paciente a otro lado, el abdomen es totalmente blanco. No tiene ningún problema el paciente. Ahora, cuando se le toca el lado doloroso, el músculo se contrae. ¿Por qué se contrae? Realidad tóxica. Toda serosa inflamada en contacto con el músculo esquelético se contrae. Entonces yo estoy aproximando mi músculo esquelético a la serosa inflamada, entonces él se contrae. O incluso cuando está tocado, eso ya totalmente se contrae y produce este signo de Chutrón. La contracción del oblicuo mayor del lado derecho se contrae y desvía la cicatriz umbilical hacia el lado derecho. ¿Está bien? No, ¿puedo? Para eso se creó una escala, ¿verdad? Una score. Se llama la escuela Alvarado. ¿Ustedes piensan de que esta escuela Alvarado es específicamente solamente para la apendicitis aguda? La escuela Alvarado tiene sus fallas. Muchísimas fallas. Yo operé a un paciente con un Alvarado de 9 y era una endometriosis. La semana pasada, el jueves pasado, yo operé a una licenciada en enfermería. Lo único que le faltó fue su dolor migratorio. Después tenía todo. No era el punto de la cara grabada. Adivinen qué era. Una gastroenteritis aguda. Una gastroenteritis aguda. No, es tan específica la escuela Alvarado. Creo que tiene 83% de especificidad. Hay un rango que puede fallar. Pero igual no sirve mucho en el diagnóstico, ¿verdad? Donde vemos el dolor migratorio va a un punto, la anorexia a un punto, náusea y vómito a un punto, la defensa en posibilidad que derecha un punto, 2 puntos, ¿verdad? Acá van a encontrar en otro libro de que dice defensa, contractura, hipersensibilidad o dolor en la posibilidad que derecha. Eso ya le cataloga como 2 puntos. Está bien también, no hay ningún problema. Até se for tocar superficialmente, a pessoa sente dor. Ya se considera como defensa. ¿Por qué? Porque eso significa hiperestesia cutánea. Y el dolor va atravesando los nervios del músculo de la piel hasta llegar a la piel. Entonces, si el paciente tiene hiperestesia cutánea localizada, significa que ya tiene su defensa muscular. Entonces, iguales, dolor en posibilidad que derecha, defensa en posibilidad que derecha o hipersensibilidad en la posibilidad que derecha, se toma como 2 puntos igual. Acá. Descompresión dolorosa o signo de rebote, 1 punto. Elevación de la temperatura mayor a 38, 1 punto. Leucocitosis mayor a 10.500, 2 puntos. Y neutrofilia, 1 punto. Entonces, si se dan cuenta que hay un paciente con dolor abdominal
inicio que empezó en epigastrio, que migró la posibilidad de caer hecho, acompañado de náusea y vómito, anorexia, tiene defensa, tiene compresión, signo de bloque positivo y tiene fiebre, ya son 7 puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso el síndrome diabético de la penicilina aguda es clínico, ¿verdad? ¿Para qué sirve esta escala? Si me dice que tiene menor a 3 puntos, es muy baja la probabilidad de que sea una apendicitis aguda. Si es de 4 a 6 puntos, tengo que hacer una valoración seriada, ¿verdad? Y si viene mayor a 7 puntos o más, cirugía. Ahora, ¿qué significa esta valoración seriada? De que yo puedo hacer lo siguiente. Puedo dejar de evolucionar al paciente. Por ejemplo, viene un paciente que tiene un dolor migratorio, pero no tiene defensa. Y me llama mucho la atención de que no tenga defensa ni descompresión, ¿verdad? Pero después tiene todito, tiene todo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer al paciente? Le puedo dejar internado sin analgésicos y esperar que evolucione ese dolor. Si el dolor empeora, mi escala va a subir. Si el dolor mejora, mi escala va a bajar. Son una de las formas, por eso se llama valoración seriada. Otra era imágenes. ¿Cuál es el mejor método de imágenes para determinar la apendicitis aguda? Tomografía. La tomografía computada, ¿verdad? O si no, la ecografía. Entonces, si le preguntan del examen, ahora vamos a hacer un ejercicio. Si yo le pregunto, ¿están en el hospital municipal de... Está en el hospital militar de Francia, vamos a ponerlo bien. Y usted tiene un elaborado de 6. ¿Qué estudio diagnóstico de imagen son visitarias? Yo le pongo tomografía, ecografía, radiografía, centellografía. ¿Qué van a pedir? En el hospital de Hernandez, de Francia. Ecografía. ¿Por qué? Ahora, si están en el... ¿Cómo se llama? Seattle Hospital Grace. Tomografía. ¿Qué lado ves? Pero esa serie es más novela que serie de medios, ¿verdad? Y muestra una realidad muy, una intensa realidad, la relación de los médicos con otros médicos. Eso pasa. Eso, las cosas que pasan. En un hospital grande, viviendo todo el día en el hospital, pues no. Hasta del perro que está frente a vos te enamoras. Ahora, Dr. House sí es más ciencia. ¿Quién ya vio el nombre? Dr. House es bueno. La ciencia de Dr. House es espectacular. Ahí por lo menos la ciencia es lo que más llama la atención. Laboratorio lo que produce neutrofilia, en la ecografía vamos a ver edema periférico del apéndice, el signo de la carapela, que se visualiza el coprolito y aumento del diámetro de la rueda pendicular, ¿verdad? Acá van a ver cómo el apéndice está edematizado, esto se llama edema del apéndice. Y acá vemos el coprolito, ¿verdad? Esto es lo que se llama carapela. Ya saben lo que es carapela, ¿verdad? No. Y vamos a explicar un poco qué es carapela. Le vamos a mostrar porque yo no sé explicar. Es ¿Nos metemos? Signo del algo. Algo. Sí. Alvo. Sí. Ah, Ah, não, é. La carapela es un símbolo patrio para nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está? Hay un símbolo. é o alvo da. Eso también. É tipo tira o alvo, então. Tirando o alvo.
donde vamos a ver 3 círculos. El primer círculo corresponde al coprolito, el segundo círculo a la mucosa y el tercer círculo a la serosa, ¿verdad? Entonces, eso es el edema tunicular. Acá se ve el apéndice que está engrosado y tiene su coprolito, ¿verdad? Pero el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. ¿Ok? Sí. Existe forma especial de la apendicitis aguda que no lactante, por ejemplo. ¿Lactante qué significa? Que está amamantando, ¿verdad? Sí. Los lactantes no hablan, no te va a decir tengo una neurología de Murphy. Lo único que hacen es llorar y vomitar y tener fiebre, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y el diagnóstico de los lactantes es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque no vamos a tener los componentes, por ejemplo, no vamos a poder hacer el interrogatorio del paciente. En los preescolares sí ya es un poco más fácil hacer el diagnóstico, pero en los niños menores a 15 años tengo que pensar en una tiene un paciente de 10 años con dolor en posibilidad de caer derecho, fiebre, y le hago una ecografía y dice que hay ganglios y aparentemente que el apéndice está aumentado de tamaño. Suspeitar da temporada inferior. Vamos a sospechar de displasia linfática y otra cosa. ¿Qué le tengo que preguntar a la mamá? Si tuvo cuadro respiratorio anterior, ¿verdad? Y si tuvo cuadro respiratorio anterior se llama adenitis mesentérica. Y la adenitis mesentérica no se opera, se trata con fármaco. ¿Qué pasa? Los ganglios del mesenterio, acá tenemos ganglios. Y esos ganglios crecen de tamaño y producen, irritan también los nervios y se va al plexo solar y irrita también y causa un dolor, porque ya caer hecho incluso en el epigato. Entonces, hay que pensar siempre en la adenitis mesentérica. ¿Cuándo sospechamos un paciente con dolor abdominal que tuvo una semana o 2 semanas antes un cuadro respiratorio previo? ¿Otra cosa? En las embarazadas es un problema, ¿verdad? Porque puede causar un shock séptico. Y el shock en las embarazadas es muy tiene mucha tasa de mortalidad y movilidad, pero puede causar un sufrimiento fetal. Y los ancianos es más difícil de diagnosticar, ¿por qué? Porque los ancianos no hablan, ¿verdad? ¿Qué pasa con el anciano? El anciano piensa de que no le quiere molestar a su familia y aguanta el dolor hasta lo máximo, ¿verdad? Y el anciano no tiene fiebre. ¿Cómo pensamos cuando el abuelito no está comiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede ir anorexia. Le palpamos el abdomen y tiene una defensa. El abuelito también no. Se produce una degeneración nerviosa y no duele tanto, ¿verdad? Entonces en los ancianos es muy difícil. Y también se presenta como cuadro pseudo-obstructivo. ¿Por qué? Porque tanta es la inflamación del que tiene, de que esa va a producir un hilo paralítico. ¿Y por qué un hilo paralítico? Por la vida esto. Toda cerosa inflamada en contacto con un músculo liso paraliza. Entonces, el abuelito tiene ya incluso 48 horas de evolución y está tan inflamado su apéndice que se contacta con su intestino y el intestino se edematiza y entonces no se mueve. El paciente no tiene un cuadro pseudo-obstructivo, que es detención de ese gases parcial. Acá está la fase evolutiva de la apendicitis aguda. Congestivo catarral, supurativo pulmonosa, granulosa necrótica y fase temporal. Bueno, cuanto más se acerca la perforación, más complicaciones va a tener el paciente, ¿verdad? ¿Saben lo que es drenaje abdominal? ¿Saben lo que es drenaje? Drenaje es evacuación, ¿verdad? ¿Qué hacemos con un paciente con apendicitis aguda? Vamos a
Operar, ¿verdad? Usted no tiene frío. La vamos a operar. Por Dios. Ustedes no se cansan de escucharme. Les admiro. Bueno, tratamiento o cirugía. Vamos a hacerle su apendicectomía, ¿verdad? Vamos a sacarle el apéndice. Hacemos una incisión de la piel. Después encontramos el músculo. Dimulsionamos el músculo no se corta, se abre. Encontramos el peritoneo, cortamos el peritoneo y encontramos el apéndice. Y hacemos la ligadura del apéndice. Primero de su meso y después del apéndice. Esto es el laparoscópico. Primero se liga el meso. ¿Por qué se liga primero el meso? Porque acá está la vascularización. Porque si yo corto directamente puede quedar sangrando. Entonces se corta primero el meso, después se liga el apéndice y se corta el apéndice. Y después se vuelve a cerrar todo. Cuando ahí existen, por ejemplo, ¿cuáles son las complicaciones de la apendicitis aguda? Peritonitis, absceso, gastroma, pileflebitis, el émbolo séptico, ¿verdad? Pileflebitis se llama el émbolo séptico. Vale. ¿Cuál es la más frecuente de todas? Peritonitis. Peritonitis es la más frecuente de todas. Ahora, una vez que operamos al paciente, ¿se puede complicar otra vez? Sí. ¿Con qué se puede complicar? Con absceso o volver a perforarse o el sangrado, ¿verdad? ¿Y cuándo nosotros sospechamos de que se puede complicar? Cuando nosotros encontramos de que la apendicitis sea gangrenosa, cuando ya causa una peritonitis localizada. ¿Qué significa peritonitis localizada? Un cuadrante, muy bien, solamente un cuadrante. Cuando encontramos que la base del apéndice, esta base está friable. ¿Qué significa friable? Tocar y se rompe, tocar y se rompe. Y cuando hacemos la ligadura se rompe todo. Cuando el ciego está friable, ¿por qué? Porque por contigüidad, esto ya se fue acá, ya está inflamado el ciego. Y cuando tengo dudas de que la hemostasia no hice una buena hemostasia. Esas son las 5 complicaciones que pueden causar la apendicitis aguda. Y en esos casos utilizamos un drenaje. Entonces, si le pregunto cuáles son las indicaciones de drenaje en una apendicitis aguda, son apendicitis gangrenosa, peritonitis localizada, base friable, ciego friable y dudas de la hemostasia. Son 5. ¿Sí? ¿Qué pasó? Apendicitis gangrenosa. ¿Por qué la apendicitis gangrenosa? Porque la gangrena causa una microperforación y ya hay escape del contenido apendicular en forma mínima al peritoneo. Y si yo no limpio bien el peritoneo, si yo no seco bien, puede generarse pus después. Eso es uno. Otro, la peritonitis localizada. La cantidad de pus dentro de un solo cuadrante. Si yo no seco bien, ¿por qué? Porque no se lava la peritonitis localizada. Porque si lavo la cavidad abdominal voy a volverla generalizada. Los microorganismos voy a llevar por toda la cavidad abdominal. Entonces tengo que sacar con trapo, con algo, con gasa, tengo que secar todo. Pero eso se queda un remanente. Y si cierro todo, puede generar un absceso. ¿Por qué? Porque se quedó un microorganismo adentro. La base friable, ¿por qué? Porque se puede romper la base y puede causar una peritonitis después, una peritonitis fecal. El ciego friable también, el ciego por la manipulación se puede romper y puede causar una peritonitis y la duda de la hemostasia. Dudas de la hemostasia. 5 son apendicitis gangrenosa, peritonitis localizada, base friable, ciego friable y duda de la hemostasia. Dudas de la hemostasia. Dudas.
Tiago, ¿por qué vos no estás votando? Duda de la mostaza. Bueno, la complicación más frecuente entre todas es la apendicitis, pero la peritonitis, ¿verdad? La segunda complicación es el plastrón apendicular, que se ve solamente en el 9% de los casos de la apendicitis aguda. ¿Y qué es lo que es el plastrón? El plastrón es un proceso plástico en donde el apéndice se perfora. Se perfora el apéndice. ¿Estamos? Y nuestro cuerpo bloquea esa perforación. ¿Cómo bloquea? Con las asas y con el epiplomo. Entonces, todos, es como si fuera que Tiago esté deprimido, ¿verdad? Esté llorando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a consolarle y le vamos a abrazar entre todos. Es lo mismo, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Entonces, el apéndice se siente enfermo y el vigilante o el policía del abdomen es el epiplomo. Y se va y le bloquea a la perforación. ¿Para qué? Para que no cause una diseminación de esa perforación. Pero ese proceso causa una masa, una sensación de tumor en la fosa ilíaca derecha, que se llama signo de Delbert. ¿Y qué es el signo de Delbert? Masa palpable en la fosa ilíaca que hace cuerpo con una espina ilíaca anterosuperior. ¿Y cómo pensamos que el paciente tiene cronología? Tiene signo de Delbert. ¿Cómo pensamos que el paciente tiene un plastrón? Paciente que tiene cronología de Murphy y una tumoración en la fosa ilíaca derecha, que generalmente tarda más de 5 días. Bueno, el tratamiento es lo mismo, pero el tratamiento es antibiótico. Vamos a hablar de antibiótico terapia, le vamos a internar al paciente, le vamos a pedir una tomografía o una ecografía y vamos a medir. Y le vamos a dar antibiótico terapia. Y eso tiene que mejorar con la antibiótico terapia. ¿Y qué pasa con el apéndice? El apéndice se digiere solo, se destruye solo y causa una reacción inflamatoria y se cierra el muñón del apéndice. Se cura solo el plastrón. ¿Cuándo operamos un plastrón? Cuando tiene absceso, perforación y obstrucción intestinal. O sea que, si viene un paciente con un plastrón apendicular y tiene líquido libre en cavidad, operamos. Si viene un paciente con plastrón apendicular y tiene síntomas de obstrucción intestinal, ¿por qué obstrucción? Porque las asas se van a ir a participar del proceso plástico y las asas se van a distender por la ley de Stokes, ¿verdad? Entonces el paciente va a tener un cuadro obstructivo. Entonces no va a tener detención de heces y gases, va a tener distensión abdominal y dolor por crisis. En esos casos operamos. Y cuando se perfora, el paciente tiene una peritonitis, ahí operamos. E depois que volta, que o plastron passa, beleza, com antibiótico, opera? Generalmente no. El apéndice se digiere todo solo. Ahora existe el caso de que el apéndice se queda un remanente pequeño. Entonces puede volver a hacer una peritonitis. En esos casos le hacemos una apendicitis diferida, se llama. Que hacemos después de los 3 a 6 meses después del episodio del plastrón apendicular. ¿Alguna duda? ¿No? Doutor, esse plastrão, ele aparece em quanto tempo, assim, nos casos? Generalmente tienen que ser mayor a 3 días. Si yo tengo un paciente que tiene una cronología de Murphy y empezó más de 3 días de evolución y yo le encuentro que está empezando una masa
probablemente sea un plastrón apenicular. Longe uma massa depois de 3 Sí. dias. Acuérdense que se tiene que perforar el apéndice. Si no se perfora el apéndice no se va a producir un plastrón. El tratamento